Carol, buenos días. Bienvenida a Buenos Estéreo días, Vía buenos días, Magazine. Jonathan. Buenos días, Lucero. Sí, ¿Cómo estás, efectivamente. Carol? Estamos en el mes de la mujer y es también donde se conmemoran los derechos de nosotras. Quisiera hablar sobre un proyecto de ley que ha propuesto un congresista, ¿no? El señor Iván Quispe Apaza, ¿no? Que trata sobre el aborto, de legalizar el aborto, ¿no? Hasta la semana 14 señala. ¿Qué nos puedes, cuál es tu opinión? ¿Crees que esto nos beneficiaría a nosotras? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mire, recordemos que el Perú tiene ya un protocolo de actuación frente a las intervenciones quirúrgicas en la semana 21, es decir, en nuestro país está legalizado, por así decir, el aborto en caso ponga en riesgo la vida y la salud de las mujeres, ¿no? Y eso no es reciente, ya ese protocolo va a tener casi 100 años, esa ley, perdón. Sin embargo, lo que ahora se quiere hacer es que no sea en la 21 semanas, sino en las 14 semanas, y donde las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, pero también teniendo en cuenta si es que eso está poniendo en riesgo nuestras vidas y nuestra salud. Recordemos que ninguna mujer se embaraza para abortar, ¿no? Ese es el principio, o sea, las mujeres que nos embarazamos o que decidimos llevar una maternidad a cabo, estamos siendo conscientes de que esa maternidad es importante en nuestras vidas, pero hay muchas mujeres que por diferentes razones, porque tienen un mal congénito, porque eso pone en riesgo su vida y su salud, porque de repente fueron violentadas sexualmente, deciden no llevar a término ese embarazo. Es importante tener en cuenta eso porque a veces criminalizamos el aborto y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, esa normatividad podría tener efectos positivos en las mujeres que están viviendo estas situaciones que mencioné. Y sin embargo, es necesario también ajustar otra normatividad que garantice, por ejemplo, que en casos de violencia sexual o en casos de violación, las mujeres puedan decidir si quieren o no terminar o llevar un embarazo 9 meses en sus cuerpos, ¿no? Con todo lo que supone esa relación con el hijo, con el feto, porque puede ser que haya un rechazo de parte de la madre en caso haya sido, por ejemplo, situación de violación sexual. Ahora, Carol, muchas gracias por estar en las ondas de Radio Estéreo Villa. Bienvenida. Ahora, en esta situación de pandemia, ¿cómo es que se han acrecentado estas cifras de vulnerabilidad de los derechos de la mujer? ¿Qué cifras manejan ustedes, no? ¿Se han levantado, se han disparado los casos de maltrato psicológico, no? De violencia física, tal vez. Sí, mira, un indicador que nos debería llamar a la reflexión es el número de feminicidios en nuestro país. El año pasado terminamos con 145 feminicidios y este año, entre enero y febrero, hemos tenido la cifra de 24, incluyendo niñas y adolescentes en esta cifra. También cabe recordar que el año pasado terminamos con más de 5.000 desapariciones, de ellas un poquito más de 3.200 eran niñas y adolescentes, y de esas 34 mujeres desaparecidas fueron encontradas muertas por su pareja o expareja. Hay que entender también que la violencia es la otra pandemia que está llegando a nuestros hogares. De hecho, de todas las denuncias, por ejemplo, de violaciones sexuales, de 6.323 violaciones sexuales en nuestro país el año pasado, 1.181 fueron a adolescentes y a niñas. Y es bien importante señalar esto porque también este año se han registrado hasta la fecha más de 26 partos en niñas menores de 10 años. Preguntémonos, ¿qué pasó el año pasado? ¿Qué hizo que estas niñas queden embarazadas y ahora den a luz? Estuvieron confinadas en sus casas por todo el tema del aislamiento. ¿Quién fue el agresor? ¿Alguien que vivía en su casa? ¿El papá, el tío, el abuelo, el hermano, la pareja de su mamá? Es bien importante señalar esto porque siempre creemos que en las calles, que en los lugares oscuros, que en los parques o en las plazas, desde que hay pocas personas o poca transitabilidad, es donde se dan los casos de violación sexual. Sin embargo, las cifras nos demuestran una vez más que es el lugar más seguro, que es la casa donde las niñas y las adolescentes viven situaciones de violación sexual. Carol, entonces, ¿qué está pasando? Se tiene al enemigo en casa muchas veces. ¿Qué está pasando? No hay una buena labor de concientización, de educación en la primera etapa de formación de los más pequeños, ¿no? De los hombres. ¿Crees tú que hay mucho de eso? Creo que
muchas cosas por hacer, ¿no? En la casa, por ejemplo, sí sería interesante que no solo las niñas aprendan a defenderse o a prevenir una situación de riesgo o a prevenir una situación de violencia, creo que también es importante a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes que vivan en las casas, enseñarle que la violencia en cualquiera de sus formas no es bueno ni para las mujeres ni para ellos mismos. Entonces la prevención, pero también las medidas de autocuidado dentro de las casas, hablarles de qué supone la violación o qué supone una situación de violencia. Una de las cifras importantes que hay que recordar es que el anteaño pasado salió unos indicadores de tolerancia a la violencia en nuestro país. Y más del 56% de la población, por ejemplo, creía que las mujeres deben dedicarse o deben de postergar sus sueños y sus metas personales y dedicarse solo al cuidado de sus familias. Los pensamientos retrógrados que todavía quedan en esta sociedad. Exacto, y eso hace de que muchas veces las mujeres en cualquier etapa de nuestras vidas nos sintamos en subordinación, nos sintamos menos, nos sintamos con menos derecho de alzar nuestra voz frente a situaciones de riesgo, o más aún cuando, por ejemplo, las adolescentes salen a las calles, se enfrentan a situaciones de acoso sexual y a veces toleramos y naturalizamos estas situaciones y no la llamamos por su nombre. Eso es violencia expresado en acoso sexual callejero, por ejemplo. Carol, ahora enfocándonos en Lima Sur, ¿cuáles han sido los distritos con mayor índice de violencia hacia la mujer en este tiempo de pandemia? Sí, mira, Villa María es uno de los distritos con el mayor número de violencia registrada por el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, en Villa María tenemos 138 casos registrados a través de la línea 100, es decir, llamadas al Ministerio de la Mujer, y además a la línea 1810, que es una línea exclusiva que ve casos de abandono y violencia contra niñas, niños y adolescentes. La cifra es de 114. Es bien importante tener en cuenta cómo los distritos en nuestra Lima, por ejemplo, en Lima Sur, que son distritos muy populosos, con zonas carentes de recursos, ¿no? Como el acceso al servicio de agua, a la energía eléctrica y a la telefonía, y el acceso a servicios, que hay que recordar también que el año pasado, entre abril y julio, muchos de los servicios de atención de violencia estuvieron cerrados, es decir, era difícil para una persona denunciar un caso porque sabía que el centro de emergencia mujer que tenía ahí en Villa María no podían acceder porque estaba cerrado. Solo quedaba la línea 100 y aún ahí es importante recordar que la línea 100 también tuvo una etapa en la cual hubieron muchas llamadas y no entraban nuestras llamadas. Así es, Por Carol, otro lado, claro. Sí, y aparte también ustedes tú como parte de la asociación Calandria, ¿no? Están proponiendo reafirmar la defensa del derecho a la igualdad de género, ¿no es así? Y por ello vamos a ir con un audio de Calandria para saber un poco sobre este tema. Dejo el almuerzo listo, lo calientas y sirves a tus hermanitas. Me voy a trabajar. Anda tranquila, mamá. No olvides la mascarilla y el alcohol. Gracias, hijita, me voy rápido. Hoy pagan. Su boleta. Firme acá. Pero me falta dinero. Mi sueldo es el mismo de mis compañeros. Si hacemos lo mismo, trabajamos las mismas horas. Ese es el monto que figura en su boleta. Siguiente. La discriminación laboral constituye la violación de un derecho humano. Si promovemos igualdad en el salario, promovemos igualdad de género. La violencia económica contra las mujeres existe y debemos detenerla. Si conoces algún caso, llama a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Atienden las 24 horas. Es un mensaje de Calandria, con el apoyo de EMA RTV y la Junta de Andalucía. Dejo el almuerzo listo, lo calientas y sirves a tus hermanitas. Me voy a mensaje de concientización, lo que muchas veces se da, ¿no? Ese tema en los centros laborales, que se da este recorte simplemente por el hecho de ser mujer. Lamentablemente esto se da día a día y es una de estas barreras que todavía no terminamos por derribar en pleno siglo XXI. Ahora, Carol, ustedes como Calandria, ¿qué labores vienen haciendo en esta pandemia? ¿No? Porque, aquí el trabajo tiene que darse con mayor fuerza de parte del gobierno, de hacer una verdadera labor. Y de verdad preocupa, a mí particularmente me preocupa que ciertos
aspirantes al poder con pensamientos bastante anticuados, por decirlo menos, puedan llegar al sillón presidencial, ¿no? Ahora, Carol, ¿ustedes qué campañas, qué labores están realizando? Sabemos que ahora en este contexto de pandemia es complicado, pero ¿cómo se las han ingeniado ustedes para hacer llegar toda esta información, esta valiosa información a las mujeres, y no solamente a las mujeres, claro está, sino a la sociedad en general? Sí, mira, desde Calandria estamos impulsando la campaña Ya no es secreto. Es una campaña que busca poner en evidencia los embarazos adolescentes por violencia sexual en niñas y adolescentes. Y para eso es bien importante recordar un poco qué es lo que ha pasado en nuestro país. Si bien es cierto, los embarazos adolescentes en niñas, sobre todo en niñas, no es una cifra reciente. En el 2019 hemos tenido 5 embarazos, en el 2018, perdón, pero esas cifras se han triplicado y ahora llegamos a la cifra de 26 niñas menores de 10 años embarazadas en nuestro país. Y es bien importante recordar eso porque hay un subregistro y es importante que el Estado se ponga la camiseta y garantice que las niñas, por ejemplo, no lleven una maternidad forzada. Y para nosotros como institución también es importante recordar que las niñas no deben ser madres, no en caso de violación sexual. Y es importante recordar además que este año, por ejemplo, hasta febrero han habido 55 partos de adolescentes menores de 14 años y 42 partos en enero, 3 partos a niñas menores de 10 años en el mes de febrero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No solamente desde el Estado, porque el Estado tiene que garantizar, tiene que ser garante de derechos, sino desde la sociedad civil. Y por eso que Calandria está trabajando esta campaña denominada Ya no es secreto, para que comencemos a desterrar esos mitos, esos prejuicios, ¿no? Que hay, por ejemplo, en la posibilidad de hablar con nuestras hijas e hijas y explicarle de una manera sencilla, no solo el cuidado de su cuerpo, sino situaciones de riesgo, sino además cómo cuidarse frente a una situación de violencia en cualquiera de sus formas y enseñarle a los niños y a los adolescentes a proteger, a cuidarse entre ellos y ellas para garantizar algo muy importante que dice el SPOT, que es la igualdad de derechos. La igualdad de derechos, de responsabilidades y oportunidades para varones y mujeres que tenemos que hacer que nuestro país tenga en cuenta, por ejemplo, los intereses de las mujeres, los intereses de los varones, las necesidades de las mujeres que son distintas a las necesidades de los varones, pero también las prioridades que les damos las mujeres a las cosas y los varones que son totalmente distintos, y reconocer además la diversidad de grupos de mujeres y de varones. Es distinto ser un adolescente en Villa María que ser un adolescente en Miraflores, que tienen diferentes oportunidades, diferentes intereses y por supuesto diferentes prioridades en sus vidas, y hay que trabajar con esa diversidad y desde el Estado garantizar los derechos de las niñas y de las adolescentes que están viviendo situaciones de violencia. Carol, y ahora en tiempo de pandemia, ahora por esta situación, los adolescentes, los niños están más metidos, ya que no pueden en su mayoría salir a las calles, están más metidos en el internet, ¿no? Están ahí del dispositivo móvil, desde una computadora. ¿Cómo están trabajando ustedes para poder llegar hacia ellos? Seguramente debe ser, ¿no? Desde sus páginas, la información, ¿no? Todo virtual, pero muchos de ellos no están interesados en la información que se les brinda. De repente escuchan o ven una vez y después se olvidan porque están metidos de repente en redes sociales solamente para conversar, metidos en videojuegos, en otros intereses. ¿Cómo hacen para poder llegar a esas personas, a estos jóvenes, para que se puedan, para que se les pueda concientizar sobre el tema? Y nosotros trabajamos no solamente a nivel de redes sociales con estas páginas mencionadas, sino también hacemos una tarea de promoción y de prevención en escuelas. De hecho, venimos trabajando con muchas escuelas que lo solicitan para trabajar esos temas de violencia, equidad de género, prevención de situaciones de riesgo, derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, ahora que se entiende que el tema de educación sexual integral está quedando postergado en nuestro país, y más aún cuando las adolescentes, por ejemplo mujeres, tienen muchos prejuicios y mitos en relación a su sexualidad.
con mucho más en relación a su reproducción. Son este público a lo que como institución nos interesa mucho llegar, porque son los que menos información tienen para tomar decisiones en sus vidas, pero también son las que menos acceso a servicios de salud gratuitos y efectivos tienen en sus distritos y en sus barrios, ¿no? Entonces, desde las escuelas es de donde nosotros también trabajamos, pero también participamos en las instancias de concertación distrital, provincial y en algunos casos regionales, tanto en Cusco como en Huancavelica y en Lima y otras regiones, para garantizar que estos espacios de articulación entre Estado y sociedad civil también tengan estos indicadores para generar propuestas de ordenanzas, propuestas normativas, iniciativas municipales y de gobiernos regionales para garantizar que se disminuyan las cifras de violencia, pero también se acorte la brecha de desigualdad. Claro. Carol, y para poder disminuir estos índices, estoy viendo Calandria ha enviado una carta al Ejecutivo para una educación en enfoque de género. ¿Es cierto eso? Así Cuéntanos es. un poco sobre lo que ustedes han enviado, el documento. Sí, no solo Calandria, sino también varias instituciones que estamos adscritas a la Alianza Sí Podemos, que es una iniciativa de sociedad civil para poner en evidencia que el país no solo es un país desigual, sino que nos está incorporando adecuadamente el tema de educación sexual integral en la educación formal. ¿Qué proponen? Sí, básicamente que haya espacios para conversar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, de las niñas en las escuelas, donde se puede hablar sin ningún temor sobre igualdad de género, porque ha habido también una arremetida contra este término de la igualdad de género, que no es más que igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y varones, donde se puede hablar en las escuelas sobre una convivencia democrática que permita trabajar entre varones y mujeres de manera articulada, que supone además también conversar sobre medidas de prevención frente a la violencia en cualquiera de sus formas. Recordémonos que cuando ha habido clases presenciales hace 2 años atrás, había muchos indicadores de violencia escolar en las escuelas, y eso lamentablemente es una reproducción de lo que viven en el hogar. Entonces nosotros lo que queremos es que no solo en la educación formal, sino en todos los niveles de educación haya espacios para hablar sobre sexualidad en las escuelas, en las universidades y en los institutos, para garantizar una igualdad de género adecuada en nuestro país. Muy bien, Carol Ruiz, muchas gracias por haber estado con nosotros y brindarnos esta valiosísima información que nos da un tiempo para reflexionar. Ojalá que esto haya calado hondo, no solamente en las personas adultas, sino también en los adolescentes, que bueno, es la base fundamental para luchar contra este flagelo que nos tiene con cifras de terror, ¿no? Lamentablemente nos has hablado de una cantidad de mujeres desaparecidas el año pasado, y ¿qué están haciendo las autoridades respecto a ello? Bueno, lamentablemente, ojalá que esto se mejore, que esto ya finalice, ya, porque no vamos a poder mejorar como sociedad si seguimos con esta enfermedad, ¿no? Con esta otra pandemia que tenemos. Muchas gracias, Carol Ruiz, representante de Calandria, por haber estado con nosotros. Gracias, Jonathan, gracias, Lucero, y será hasta una nueva oportunidad. Carol, un momento, antes de que ya nos despidamos, ¿alguna actividad que tenga Calandria para poder concientizar a la población? Sí, estamos ya en la campaña a nivel de redes sociales, en la campaña Ya No Es Secreto, y además quería aprovechar estos minutitos extras para recordarles a todas las familias que no permitamos que entre esta otra pandemia llamada violencia en nuestras casas. Es importante que llamemos a la línea 100 del Ministerio de la Mujer, a la línea 1810 en caso la persona agredida sea un niño, niña o adolescente o esté en situación de orfandad. Es importante precisar esto. Pero además es importante que en abril, que tenemos las elecciones, pensemos en nuestro país y pensemos en las propuestas de los candidatos, de los y las candidatas, para elegir al mejor gobernante que nos permita llegar al bicentenario con buen pie y, por supuesto, de disminuir las brechas de desigualdad que existen en el país. Bien, Carol, muchas gracias por esta información que nos has brindado por el mes de la mujer. Ella es experta en género de comunicación de la Asociación Calandria, Jonathan. Y bien,